Lo primero de todo, muchas gracias, Javier, por aceptar la invitación a Odeya Talks, un espacio que tenemos en Odeya dedicado a conocer a personas y, sobre todo, pues, bueno, esos procesos de industrialización y digitalización que se llevan a cabo en distintas empresas como tal. Yo, Javier, ya te conozco porque hemos coincidido en otro momento laboral en el que, bueno, coincidimos en Unilever, pero para el que no te conoce, ¿quién es Javier Ayuela? Hola Elsa, hola John. Lo primero, buenos días. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Y pues nada, ¿quién es Javier Ayuela? Pues Javier Ayuela es ingeniero industrial de carrera y trabajando en Unilever desde que terminó la carrera, en los últimos 5 años y medio, por así decirlo. Yo me uní a la compañía en Unilever dentro de un programa para recién graduados, lo cual me permitió ver muchas partes de esta multinacional. Estuve un año en Customer Service, otro año trabajando en fábrica, otro año en la central en Rotterdam, en una posición más de clúster, y estos últimos 3 años trabajando en este rol, este último rol de digitalización. Pero aparte de esto, ¿quién es Javier Ayuela? Es una persona que le gusta mucho aprender, que le encanta a la parte digital, que le encanta ver cómo ayudar a la gente a convertir los procesos y mejorar los procesos a través de herramientas digitales. Y justo ahí, ¿no? Ya empezamos a tocar la palabra digital, Javi. Pero ¿por qué dirías que te gusta la parte digital? ¿Es porque se involucran las nuevas tecnologías y empiezas un poco a vislumbrar de qué cambios se pueden generar en la fábrica con estas nuevas herramientas? ¿O qué es lo que te atrae de las soluciones digitales? Es un poco porque es una palanca para ayudar a las personas a hacer su trabajo diario. Es decir, si tenemos o una persona para hacer su trabajo diario tiene que hacer un proceso, las herramientas digitales le van a ayudar a hacer ese proceso de una manera a lo mejor o más eficiente o más rápida o con mayor calidad, apoyándose en ellas. Entonces es un multiplicador de las capacidades que tienen las personas para conseguir llegar a, pues, llegar más lejos o llegar a sitios donde antes, pues, no podíamos llegar. Y en este sentido, o sea, un poco nos he compartido el recorrido, cómo pasaste de Customer Service hasta ahora estar en la parte de digitalización, pero exactamente en qué consiste tu labor como responsable de digitalización o como, bueno, el título creo que es Digitalization Manager. O sea, cómo es un poco tu día a día. Pues mi día a día o cuál es mi rol dentro de la empresa. Mi rol soy un facilitador. Es ayudar a los demás a que su trabajo sea cada día más sencillo. Ujú. Esto en el ámbito de fábrica, pero llegando a cualquier nivel de fábrica, desde el operario, pasando los mandos intermedios, hasta los directores o los managers de la fábrica. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace analizando cuál es el día a día, pues, de estas personas. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la posición de un operario, ¿no? Ujú. Donde un operario, pues, tiene que estar pendiente de una línea, de un proceso de producción, resolver todos los problemas que surgen en la maquinaria o en el proceso productivo, y aparte de eso le estamos pidiendo que haga unas diferentes reportes, ¿no? Y reporte una serie de información, como pueden ser, pues, que reporte informes de calidad, informes de averías, informes de acciones inseguras o donde pueda haber condiciones inseguras en la fábrica, etcétera. Entonces, mi rol es darle las herramientas al operario para que esos reportes lo pueda hacer de la forma más sencilla posible y que a él le lleve el menor tiempo posible. Y así es como vamos a multiplicar toda esta información que estamos capturando dentro de fábrica. Del mismo modo, por ejemplo, para el management team, ¿cómo podemos hacer esto? Es con toda esa información que estamos capturando, tratarla y representarla en unos gráficos muy sencillos, en unas listas muy sencillas. Hay algo muy visual para que este equipo que debe tomar decisiones pueda tener datos en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo en la fábrica o qué es lo que ha ocurrido en la fábrica, con diferentes estratificaciones, etcétera, para que puedan tomar decisiones de una manera sencilla e informada. Y así es como facilitamos su trabajo. De esta manera, Javi, entiendo que al final una información que ocurre, por ejemplo, en una línea de producción, de esta manera pasamos directamente a algo que se reporta, por ejemplo, una parada de una máquina, de manera inmediata puede llegar al director de fábrica y estar toda la fábrica conectada, como tú dices, y al tanto de todo lo que ocurre, ¿verdad? Correcto.
correcto. Pero no solo para una parada que ocurre en una fábrica, es Ujú. conectar absolutamente todo lo que pueda pasar en una fábrica. Es decir, que si he tenido un incidente de seguridad o si tengo un cuasi problema de calidad, que se llaman, poder que esté toda la fábrica conectada y poder lanzar alertas a las personas que son responsables de esa parte de la fábrica o de esa parte de la producción para que Ujú. puedan tomar decisiones ágiles y que todo el mundo esté informado para estar trabajando todos a la una. Como comentabas al inicio, este proceso de digitalización de Unilever comenzó en la fábrica de Leioa. A día de hoy está en torno a las 100, 150 fábricas, digamos, lo que es este sistema software que pues, ayuda a tener un poco lo que es conectada toda la visión de la fábrica. ¿Cómo se hizo este proceso? Quiero decir, de pasar a una a de repente vamos, a más que duplicarse, pues quintuplicarse incluso a más, hasta llegar a casi 150 fábricas. Bueno, es un proceso que se ha ido haciendo relativamente rápido para el número de fábricas del que estamos hablando, ¿no? Pasar de 1 a 150. Entonces, ¿cómo se ha ido haciendo este proceso? Este proceso solo se ha conseguido hacer porque al final se consiguen desarrollar primero herramientas estándares, en el sentido de que son herramientas que puedan ser replicables en cada una de las fábricas, ¿no? Pues al final Ujú. todas las fábricas tienen averías, todas las fábricas tienen microparadas, todas las fábricas tienen una gestión de personal, todas las fábricas. Entonces, nos hemos ido centrando en esos procesos que son comunes a todos ellos y hemos ido digitalizando esos procesos en algo que pueda ser fácilmente escalable o reutilizable por otras fábricas, como digo, porque son procesos que son comunes a todas ellas. Y luego, otro o lo que yo señalaría como segundo pilar básico para una rápida replicación es diseñar herramientas muy sencillas, algo que sea muy útil de utilizar. Es decir, algo que simplemente el usuario final, jugando con la herramienta, sea capaz de aprender cómo funciona. ¿Vale? No, por supuesto, luego darás entrenamientos específicos para explicar en más detalle cómo funciona, pero que alguien que sea una persona proactiva pueda aprender cómo funciona. Y un poco sacando esto del mundo fábrica, a lo mejor centrándonos más en nuestro día a Ujú. día, nosotros tenemos un montón de aplicaciones en nuestro teléfono móvil, Instagram, WhatsApp, etcétera, que nadie nos ha explicado cómo funcionan, ¿verdad? Simplemente nos hemos descargado la aplicación y realmente porque son muy intuitivas, son fáciles de utilizar, etcétera, hemos aprendido cómo funcionan. Entonces, eso yo creo que es un poco la clave para poder moverte de 1 a 150 fábricas de una manera relativamente rápida y no sin tener un ejército de personas trabajando detrás de ello. Y ahí no dirías que existe como una especie de... O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿eh? Y creo que además la base para que una herramienta se adopte tiene que... Bueno, la clave es que tiene que ser sencilla y fácil de aprender a utilizar, como has dicho. Pero ahí no crees que hay una especie de herencia dentro de la industria, que es como que cuando vas a crear una solución para la industria, algo te dice en plan, nah, tiene que parecer más complejo, tiene que estar más cerca del Excel o más cerca de una estructura completa, porque estamos hablando para ingenieros. Sí y no, en el sentido de es dependiendo hacia qué parte sea el usuario, ¿vale? En el caso de nuestro caso concreto, dependiendo de quién es tu público objetivo. En nuestro caso concreto, el 80%, o sea, en nuestro caso concreto son las fábricas, el Sí. el objetivo de este sistema, y el 80% de una población de una fábrica es el operario. Entonces, Ujú. por así decirlo, el 80% tiene que ser una herramienta muy sencilla y muy útil de utilizar para que el operario pueda reportar información de una manera ágil y que él esté, pero que siga estando centrado en lo que es core del operario, que es al final que funcione la máquina, que funcionen las líneas y que estén saliendo productos al final de la línea. Claro. Luego, ese otro 20% es la parte que tenemos de análisis. Es verdad que ahí ya sí que tiene que ser un sistema más complejo, tiene que ser un análisis de esos datos para dárselos al usuario final de una manera Claro. sencilla. Pero es verdad, el consumo de datos o cómo veo la información tiene que Ujú. ser de una manera sencilla, porque da igual que hables con un ingeniero, eso tiene que Ujú. ser sencillo. La complejidad la tienes que o la manejarás internamente en el sistema, en lo que no ve el usuario final. Ahí es donde meterás algorítmica, ahí es donde meterás diferentes sistemas que van a hacer ese tratamiento de datos que has Ujú. recopilado
para, como digo, al final mostrarlo de una manera sencilla y estratificarlo o mostrarlo en paretos, a gráficos de tarta o análisis de correlación, etcétera, para dárselo al ingeniero o la persona que esté analizando eso o la persona que tiene que tomar las decisiones, que pueda hacerlo de una manera sencilla, ágil y exacto, y que tampoco no en todas las fábricas, en todas las posiciones hay ingenieros, ¿no? Pues para que cualquiera pueda interpretarlo de una manera sencilla. Claro, o sea, tú ahí, por ejemplo, en tu día a día te toca más o menos, bueno, no vender, pero sí negociar, pues con todo tipo de perfiles, ¿no? Desde puestos más cercanos a nivel de gerencia o nivel de responsabilidad o management, hasta nivel más centrados en el día a día o en la operación. Ahí dirías, por ejemplo, que este punto, este atributo de la sencillez, así como a esa persona que igual está más cerca de la producción, sí le va a convencer el hecho de ver una interfaz que diga, hostia, si son 4 clics y ya está, y ese lo va a conocer como algo positivo. Si ese mismo atributo a ti te toca un poco promocionar o negociar, en este caso con la herramienta que estáis utilizando con Build Up, a un nivel ya más alto que digamos de gerencia, por ejemplo, ¿crees que lo va a valorar también de manera positiva o por el contrario va a decir, esto es potente porque parece demasiado sencillo? Puede generar una duda en su mente. No, realmente cuando hablamos con los directores de fábrica, uno de los puntos ¿no? que más valoran de las herramientas Ah, digitales es también la sencillez. Sencillez no solo para los operarios, sino a su nivel. O sea, en un simple dashboard, en una simple pantalla, ver, por ejemplo, sí. todos los KPIs de cómo está mi fábrica, ver cuáles son las eficiencias de mis líneas, ver cuáles son las averías que he tenido la última semana, cuáles son los incidentes de seguridad, los incidentes de calidad, cómo estoy en reportes de calidad, cómo estoy en reportes de seguridad, ¿vale? Y esa es visión que es una representación sencilla de los datos, que eso no quiere decir que el sistema sea sencillo, quiere decir que a la hora de consumir los datos debe ser sencilla. Luego toda la complejidad es la que internamente la va a manejar el sistema. Entonces, eso para un director de fábrica, ver en una simple pantalla qué está pasando y con 3 clics ir desde la visión general de qué está pasando Sí. en la fábrica, ¿no? De con todos los KPIs, con 3 clics, ir al reporte exacto de la avería, ver quién ha trabajado en la avería, cuál ha sido la causa raíz de la avería, etcétera. Eso es muy valioso para un director de fábrica y así nos lo dicen. O sea que valoran también esa sencillez, tanto arriba como, bueno, arriba. Nivel de gerencia como al resto de niveles. Sí, pero es sencillez a la hora de consumir los datos, no sencillez Ujú. a la hora de qué es lo que está corriendo por detrás del Exacto. algoritmo. Sencillo que no simple, ¿no? Exacto. Y en este sentido, Javi, ahora que estamos hablando, claro, al final, en vuestro caso, pues por ejemplo, bueno, Build Up sí que es una aplicación que nace, pues nace y crece con Unilever, y en ese crecimiento se han añadido muchísimos módulos, empezó, pues bueno, hemos viajado desde mantenimiento hasta recursos humanos, fichajes, seguridad, calidad. O sea, lo que nos gustaría igual que puedas compartir es cómo es la parte de añadir nuevas funcionalidades. Porque claro, o sea, ese momento en el que llegas a una aplicación que dices, vale, vamos a construir un nuevo módulo, te giras, ves toda la parte de producción y dices, ¿y ahora qué meto? La parte de calidad, empiezo por seguridad, empiezo por mantenimiento. Dentro de calidad, ¿qué hago? ¿Empiezo con los controles o controles visuales? O sea, ¿cómo es este proceso de tener la idea o detectar ese problema que digas, coño, estaría guay digitalizar esto a terminar ya por añadir esta funcionalidad a la aplicación? Básicamente, ¿cómo se hace todo este proceso? Pues viene de diferentes agentes o quien inicia este proceso son diferentes agentes. Esto es Ujú. o cómo estamos diseñando este sistema digital en Unilever es que no es algo centralizado, sino todo lo contrario. Queremos que sea Ah. un sistema descentralizado, queremos que sea un sistema donde las propias fábricas analicen sus propios procesos y vean cuál es el problema, los problemas que tienen y nos propongan soluciones para ello. ¿Vale? Pues un grupo de fábricas, como son las fábricas de Europa, dicen ahora tenemos un problema con este proceso o este proceso nos está costando nos da muchos problemas, por favor Ujú. ayudarnos con ello, ¿vale? O puede ser, por ejemplo, un grupo de fábricas que se juntan o, por ejemplo, equipos de calidad. Un equipo de calidad que vean, vale, pues tenemos este problema con este proceso porque perdemos visibilidad en este punto, ¿vale? Estoy poniendo simplemente un ejemplo, Sí, sí, sí. ¿vale? Entonces nos proponen estos proyectos y luego lo analizamos y vemos qué posibles soluciones podemos darle dentro de este sistema. Como decía, al Vale. final Build Up, como comentabas, es un sistema que es en sí ya tiene
módulos para prácticamente todos los departamentos de las fábricas, de seguridad, calidad, etcétera. Vemos cómo esa nueva propuesta que nos están haciendo, cómo se puede integrar con lo que ya tenemos para que los datos se interrelacionen entre ellos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo estoy desarrollando un módulo de calidad, puedo unirlo, por ejemplo, con el módulo de averías para ver si una avería que he tenido en la fábrica me ha podido causar ese problema de calidad que he tenido en mi producto final. Y interrelacionar los módulos para así tener una herramienta cada vez mucho más completa. Entonces, básicamente cogemos esos requirements que nos van dando las fábricas, esos requisitos de qué es lo que se debe desarrollar, los vemos internamente, los desarrollamos internamente y luego, aparte, vemos cómo se pueden unir con otros módulos que ya están desarrollados para añadir más información y lo cual va a ser más útil para el usuario final. En este caso, Javi, ¿necesitamos nosotros como tal, quiero decir, una fábrica que quiere empezar, necesita de una infraestructura digital para poder empezar a usar Build Up o no es necesario? No es necesario. Básicamente basta con tener los mínimos requisitos, que yo creo que todo el mundo cuenta con ellos, que es tener un ordenador o un dispositivo móvil o tablet y tener una conexión a Internet. Y con eso cualquier fábrica podrían empezar con Build Up o con cualquier sistema digital. Ah, básicamente con eso sencillo, luego identificar cuál es el proceso, con el que más, pues un proceso que esté generando más rigidez o más presión dentro de la fábrica y buscar cuál es la herramienta digital que mejor se puede adaptar para resolver ese proceso. Entonces, digitalizar procesos o digitalizar herramientas es sencillo. No se necesita ni robots ni cosas así súper complejas. Basta con tener un ordenador y una de dos. Luego puedes ir al mercado y comprar algo o en nuestro caso puedes diseñarlo in-house de cómo quieres que sea la solución final para que se adapte a tus necesidades. Ujú. En este caso, teniendo en cuenta la sencillez que tiene Build Up y, digamos, la conexión total, tanto desde la parte baja hasta la parte alta, de qué ocurre, de todo el control de la fábrica, ¿cómo de conscientes son las personas que dirigen fábricas de la necesidad de tener digitalización? Es decir, ¿te escribe una fábrica que no está digitalizada para implementar Build Up o sois vosotros los que contactáis para promover lo que es la adopción de este software? Aquí tenemos un poco combinación de ambos escenarios que ponías. Hay fábricas que son muy proactivas y que tienen ven mucho esta necesidad em, de digitalizarse. Y entonces en estos casos nos contactan a nosotros de, oye, quiero montar Build Up o tengo este problema, ¿me puedes ayudar con este sistema digital? Y entonces nos contactan a nosotros les ayudamos a montar Build Up, les explicamos cómo funciona, les damos unas nociones básicas y luego ya ellos pueden montar la aplicación por sí solos. Luego hay en otros casos donde las fábricas, al final están más presionados por la producción. Al final una fábrica es un sistema, o sea, al final una fábrica hay mucha presión por la producción, ¿no? Al final de la semana tiene que salir la producción que ha sido acordada de acuerdo para pues, cumplir los objetivos, no tener problemas, no tener problemas de stock, etcétera. Entonces, en esas fábricas, a lo mejor son más cortoplacistas, entonces miran más el corto plazo y no tanto el medio o largo plazo. Entonces, en esas fábricas sí que a lo mejor entrar es un poco más complicado y hay que darles más training de cómo funciona la herramienta, etcétera. Pero yo creo que es una minoría de las fábricas y hay que también hacerles ver cuáles son el valor que está generando esta digitalización. Cómo, em, cómo a través de Build Up pueden tener un mayor control de todo lo que está ocurriendo en su fábrica y cómo pueden tomar unas decisiones mucho más rápidas eh, a raíz de todos esos datos que se están generando. Y cómo van a poder reducir las pérdidas que tienen en la fábrica y cómo van a poder incrementar sus eficiencias. Claro.
Es que un poco relacionado con eso, en el antiguo episodio, o en el primero, Mikel nos comentaba cómo cuando él empezaba a implementar un proceso de digitalización siempre pues, hacía una especie de campana de Gauss y se encontraba con esos tres escenarios, ¿no? Que tenía gente que estaba un poco en el medio, que digamos, ni para adelante ni para atrás, que tenía una minoría que estaba delante tirando de ello y otra minoría que estaba más como retractora. En tu caso, claro, eso se podrá aplicar casi a nivel de plantas. Tú que estás trabajando con 100, 200 plantas a cabo de la semana, tendrás X cantidad que está a favor de esta digitalización y casi ansiosos por consumir esta herramienta y otro porcentaje que estará que andará más con cuidado, ¿no? Diciendo, ¿por qué tenemos que empezar a añadir esta tecnología? En tu experiencia, ¿cómo has lidiado con ello? Cuando empiezas a reunirte con una persona que está como responsable de fábrica y te dice, a ver, yo ya tengo aquí mis hojas o mi software, ¿por qué tengo que empezar a digitalizar mi planta? Bueno, no solo es eso, tienes que lidiar con ambos, también tienes que lidiar con la persona que es muy proactiva y que quiere más, más, más y Ya. más, ¿no? Porque al final las cosas llevan un tiempo y a lo mejor tardan un poco en desarrollarse. Entonces es un poco lidiar con las dos. La verdad es que prefiero lidiar con la primera parte, con esa persona que es súper proactiva y te pide más y más y más, porque eso, la verdad es que es encantador y además ves súper rápido el efecto en fábrica y Ya. súper rápido cómo eso va generando valor. Con las otras personas, nada, simplemente, o sea, es cuestión de quizás insistir un poco más, muchos más demos, muchos más enseñar casos reales, ¿no? De decirle, pues mira, en esta fábrica hemos conseguido esto, esto y esto, implementando este módulo, o hemos conseguido reducir tanto por ciento las averías, tanto por ciento las microparadas, hemos conseguido reducir los incidentes de calidad, etcétera, etcétera, y al final a esa gente con datos acabas entrando. Solo cuestión de que tienes que insistir un poco más. Tengo aquí delante, Javi, tu perfil de LinkedIn y vas a tener una visita mía. Y voy a leer literal una frase que he leído que tienes, digamos, aclaratoria sobre la experiencia laboral que estás teniendo ahora en este momento. Leo textualmente. Promover el cambio a lo digital y crear entusiasmo a su alrededor a través de la capacitación activa de usuarios clave, flexionando las herramientas para adaptar las necesidades únicas de cada sitio y creando una comunidad a su alrededor. Entre paréntesis, boletines, comunidad de usuario, etcétera. Esto parece sacado digamos, de un diccionario textual, pero esto, si lo queremos llevar a la vida real, de una manera sencilla, ¿cómo podemos aplicarlo? Una pregunta. Esto es a través de la transformación del proceso, o sea, digitalizar o como nosotros vemos digitalizar, no es simplemente, pues tú antes reportabas algo en un papel o lo reportabas en un Excel y ahora me lo tienes que reportar en un sistema digital, en una tablet. No, se puede sacar mucho más jugo, muchas más chispas a ese proceso digital, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, pues si tengo un sistema que me está, donde los operarios pueden traquear en tiempo real, me lo invento, paradas que he tenido en línea, pues les puedo felicitar a esos operarios. O al final del mes, a los operarios que hayan conseguido más, que hayan hecho más reportes, por ejemplo, puedo hacer un ranking de los 3 mejores y que el director de fábrica les felicite personalmente por su gran trabajo en la fábrica. O cuando hayan reportado 10 incidentes, les puedo dar una medalla en bronce, ¿no? Como gamificarlo un poco, gamificar Sí. el juego y retarles. Puedo decirles, pues has conseguido la medalla en bronce de reportes. Puedes conseguir, si haces 15 más, conseguirás la medalla de plata, etcétera, etcétera. O sea, hacerles que ese trabajo de reportar no sea simplemente meter información, sino que para que pueda ser algo hasta entretenido, ¿no? A través de, pues eso, todo temas de gamificación, temas de visualización, temas que te inviten que te inviten a y que te sea más entretenido. Aunque no olvidemos que estamos en el trabajo, pero que sea más entretenido esta parte que se hace en el trabajo. Porque como comentaba, cada una de estas reportes que nos está haciendo el operario está ayudando a la fábrica a ser mejor, a identificar mejor cuáles son sus problemas, identificar mejor cuáles son las acciones que puede tomar para solucionar esos problemas que tienen, que al final se van a convertir en beneficios de negocio. En el sentido de tengo una fábrica más segura, tengo una fábrica que produce productos de mayor calidad o tengo una fábrica
más eficiente, con unas eficiencias mucho más alto y menores paradas de línea. Entonces, un poco también este es mi rol y es lo que me gusta, es que la gente que viene a trabajar no simplemente lo vea, qué rollo, tengo que reportar aquí información, ¿no? Es que esté motivada, siga aprendiendo exacto cómo se hacen las cosas, cómo mejorar, cómo hacer mejores reportes, que siga haciendo cada vez más cantidad de esos reportes y también actuando sobre esos perfiles clave. Lo que comentaba hace un momento, mostrar a esa información, con toda esa información que recopilamos, mostrar a los perfiles clave esos datos. Por ejemplo, pues si me hago un análisis, los operarios me van reportando paradas, con todas esas paradas poder mostrar estratificaciones de cuál es la línea que más me para, cuál es la máquina que más me para, cuáles son las tendencias de esta máquina. Estoy subiendo en paradas, estoy bajando en paradas, cómo estoy haciendo y mostrarle esa información a esas personas clave para esa toma de decisiones de una manera ágil y cómo centrar a sus equipos en unas líneas, en otras, cómo atacar esas paradas que estamos teniendo, etcétera. Y crear todo eso, no lo que ponía un poco, una comunidad digital a raíz de eso. O sea, que todo el mundo se pueda ordenar a través de esta herramienta, ¿no? Pues a lo mejor como un poco hacen los sistemas como Instagram o Facebook, etcétera, que tú realmente comentas, ¿has visto lo que publicó fulanito en Facebook el fin de semana? Pues esto es un poco igual. ¿Has visto la parada que tuvimos en no sé qué línea que publicó fulanito? ¿Has visto el análisis que se hizo? Es un muy buen análisis. Esto nos va a poder arreglar porque yo vi algo parecido hace 3 meses en esta línea y es algo que también lo podemos aplicar. Entonces, es Claro. como crear ese engagement, ¿no? Ese hablar de la herramienta y ese engagement a través de esta herramienta digital. Al final estás hablando como de esa apertura de información objetiva, ¿no? Que igual también rompe con falsos méritos que se pueden atribuir, sino que tú ya siempre que hay una buena solución, una solicitud de mejora, aparece quién la ha hecho, cuándo la ha hecho y cómo de buena ha sido. Y luego, joder, te iba a preguntar algo y se me ha ido un poco el santo al cielo. Pero luego también que me está gustando lo que decías y Miquel también comentaba en el anterior podcast cómo siempre estaba dirigiendo todas las personas y que una de las grandes frustraciones que de hecho hemos visto este año cuando hemos empezado a trabajar con algún cliente era que nos decía la parte de los reportes que has mencionado, de incluso tocarlo con la motivación. Este nos decía que en su planta los reportes eran ciertamente un fracaso porque no sabían para qué eran. Entonces la gente, en este caso, eran reportes visuales que hacían. Bueno, los CRQ se clasificaban en 3 escenarios: si el producto estaba como consumible, era apto o como no apto, pero que no iban a ningún lado. Entonces, literalmente tenías una persona en un puesto durante 8 horas clasificando productos que decían, vale, pero no veo nada. Y justo igual, lo que comentabas era lo contrario, ¿no? Una vez a esa persona le dices, hostia, pues gracias a los reportes que has hecho, hemos visto que el 10% de los productos que hacemos en tal día, en tal línea, a tal hora, salen mal. Y ahora hemos podido atacar ese problema para hacer, pues no sé, un ahorro, un aumento de eficiencia del X%. Correcto, o sea, es clave comunicar y motivar. En el sentido de, exacto, pues si tengo un reporte de CRQS, lo que comentabas, decir, joder, es que estoy reduciendo las paradas y hacer partícipes a todos los operarios. Desde que hemos implementado este sistema hemos conseguido recortar o reducir los problemas de calidad que hemos tenido en esta línea. O otros ejemplos, hay también un módulo, ¿no? Que se llama Kaizens o Quick Kaizens, que básicamente es para subir o para guardar de una manera ordenada cuáles son las mejoras que tienen los operarios en su cabeza. Un segundito, si No, pues, alguien no conoce el concepto de Kaizen más o menos, corrígeme si me equivoco, que tú eres experto, pero son las solicitudes de mejora que se hacen dentro del propio proceso en la fábrica, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, y es una manera de subirlas o guardarlas de una manera estructurada, ¿vale? Al final los operarios pasan 8 horas al día pegados a las máquinas codo con codo. Entonces tienen muchísimas ideas de cómo hacer que esas máquinas pues trabajen mejor o funcionen mejor o reducir las microparadas, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Le damos un formulario muy sencillo al operario donde va a registrar pues, cuál es su idea. Que a lo mejor su idea es, pues, simplemente a veces son cosas muy sencillas, que es pues, engrasar mejor esta transportadora para que
pues no se atasque, no genere vibraciones y se caigan los productos. A veces son cosas tan tontas como esas, pero que tienes que estar ahí en la línea 8 horas para darte cuenta de ello. Entonces, entonces, a través de estos Quick Kaizen, ¿no? Se suben, luego se analizan, hay un proceso interno, ¿no? Pero básicamente, una vez que se implementan, siempre se le da el feedback al operario de qué es lo que ha conseguido. Pues has conseguido reducir tanto porcentaje las averías, has conseguido reducir Claro. tanto, si es algo que vaya con respecto a seguridad, has conseguido, pues has corregido una condición insegura que teníamos la fábrica, con lo cual estamos en una fábrica más segura, etcétera. Entonces, esto es como mantienes al operario motivado para que siga haciendo estos reportes de los que, como decía, Claro. cada reporte ayuda a la fábrica a conocerse mejor a sí misma y a ser mejor. Claro, involucrándolo y diciéndole, gracias a ti hemos conseguido todos esto. Exacto. Siguiendo un poco el hilo de esto, hemos hablado de Kaizens, de CRQS, de reportar, por ejemplo, una avería. O sea, hay como demasiados quizá procedimientos dentro de Build Up que dependiendo un poquito también del perfil del operario o operaria, puede que tenga un mejor manejo de tecnología o no. En este caso, o sea, hablamos de una herramienta accesible y sencilla. Pero vosotros, en lo que es en fábrica, ¿realizáis algún tipo de formación de build-up que puedan tener en cualquier momento accesible? Si es así, ¿en qué formato utilizáis? Sí, hay una serie de formatos, lo llamamos training videos, son unos vídeos de formación también muy sencillos para los operarios para que, pues eso, sepan cómo se utiliza la herramienta y cómo hacer cada uno de, por ejemplo, de estos reportes, cómo consultar información o explicando, pues eso, cada una de las herramientas. Esto es una formación que ellos mismos tienen accesibles, que pueden chequear directamente desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador, desde cualquier tipo de sistema digital desde el que estén conectados, ¿vale? Sin embargo, también la experiencia nos dice que muchos de ellos directamente son capaces de utilizar la herramienta sin tener que consultar estos training vídeos, ¿vale? Pero también es necesario tener estos training vídeos, ¿no? Porque al final el perfil de fábrica es muy, muy amplio, ¿no? De operarios que trabajan, con los que trabajan con nosotros. Y entonces estos, a lo mejor una persona que tenga 21 años y que ya sea como nativo digital, porque ha nacido en Nativa, esto digital, eso. será muy, muy sencillo porque está súper acostumbrado a utilizar herramientas digitales en su día a día, en su móvil para todo, ¿no? Pues yo qué sé, Booking para reservarme el hotel o me voy a Google Flights para cogerme los vuelos. Y luego también tenemos a lo mejor las personas mayores que más cerca de la edad de jubilación y que no son tan nativos en esta parte digital y para ello los training vídeos les ayudan a conocer más la herramienta. Bueno, estamos hablando de que es una herramienta muy sencilla. Bueno, incluso también supongo que si contratáis a gente eventual, puedes hasta ahorrarte, igual no todo, pero cierto tiempo de formación, ¿no? Diciendo, mira, pues te hago una introducción básica y si tienes alguna duda con X operaciones, aquí te dejo los vídeos. Totalmente, totalmente, porque además esto no es simplemente para la fábrica, sino también ayuda al operario, en el sentido de yo te lo dejo aquí en el portal digital y tú cuando tienes tiempo, cuando mejor te viene, cuando quieras, lo Claro, puedes chequear. No es a claro. tal hora, tal día tienes que venir aquí a la fábrica o tienes que venir a esta sala de reuniones donde vamos a hacer un entrenamiento presencial, Claro. sino que lo tienes colgado y cuando quieras, te venga bien, cuando sea el momento que tú quieras, etcétera, puedes chequearlo. Sí, prácticamente como hacemos hoy en día, si tenemos una duda, que vas a YouTube, gracias al vídeo de cómo montar una estantería, pues yo que soy bastante manazas para esto, igual no me cuesta tanto pelarme con Ikea. Pues, Exacto. Javi, vamos a ir cerrando y para cerrar te voy a poner un poco en un aprieto. Eh, yo tengo apuntado mayor cagada, pero no tiene por qué ser la mayor, ¿eh? Puedes contar alguna que no te dé tanta vergüenza. No, pero siempre nos gusta comentar un poco la parte de errores, pero que has llevado al aprendizaje. Algo que miras para atrás y dices, joder, pues si tuviese que hacerlo de nuevo, lo enfocaría de esta manera. O si algo que creas que puedes compartir, que alguien que escuche o que este podcast o que nos ve en YouTube diga, hostia, qué buena, porque me estoy enfrentando a un problema parecido. Yo creo que uno de los mayores errores que cometimos, sobre todo al principio del proyecto, es intentar tener el sistema perfecto.
Vale, y yo creo que esto Ujú. además es un error que, por eso lo comento, porque quizás no es un error que simplemente nos pasó a nosotros, sino que le puede ocurrir a muchísima gente. Entonces, Ujú. invertir tiempo, tiempo y tiempo en tener el sistema perfecto, que lo haga todo, porque al final un sistema que hace todo, al final no lo hace nada. Sí. Entonces, un poco mi aprendizaje aquí, que no es solo mío, sino que es algo compartido, yo creo que por más gente que trabaja en mi sector, es Ujú. desarrolla algo que se llama el mínimo producto viable, ¿no? Sí. Invierte el mínimo tiempo posible. O sea, exacto. Cuando hayas elegido el proceso, desarrolla digitalmente el mínimo producto viable, algo que se pueda empezar a utilizar y dáselo al usuario. Dar al Eso usuario, es. mira a ver qué feedback te está dando, mira a ver qué le gusta, qué no le gusta, qué funciona, qué no funciona. Entonces, las cosas positivas, potencialas. Invierte en desarrollar en ellas. Las Ujú. cosas que no funcionan, que no le gustan, que no sirven para nada, no te obceques en ellas. Directamente quítalas. Es un poco el error que cometíamos al principio, es exacto. Tener este sistema perfecto, estar desarrollando durante un año, año y medio, módulos, aplicaciones, y luego dárselas al usuario. Y realmente a lo mejor te has obcecado y has estado 3 meses trabajando en una funcionalidad que no está añadiendo ningún valor al usuario final. Ujú. Entonces, por eso decía que es muy importante, aprovecha bien el tiempo. Desarrolla lo mínimo, lánzaselo al usuario, ve lo que gusta, lo que no gusta y a partir de ahí mejora, itera, itera una vez y otra y otra y otra y así es como vas a conseguir ese sistema perfecto, pero no si vas a trabajar todo ello sin, Claro. sin consultarlo con el usuario. Iterar y pivotar, ¿no? Saca este producto mínimo que genere valor, dáselo al usuario, como dices, para ver cómo reacciona. Y también porque a veces igual le va a dar un uso que tú no te esperas. Y dices, hostia, Exacto. pues yo con las tareas, por decirte algo, en fábrica, nunca hubiese pensado que un usuario se las puede autoasignar a él. Yo te lo tenía pensado para que se las asignara a otro usuario, pero resulta que el uso que se le da no estaba planeado en la gente que está un poco igual en el diseño, en este caso, de la aplicación. Exacto. Por último, Javi, para ir cerrando ya lo que es este episodio, vamos a lanzar una pregunta. Bueno, te voy a lanzar aquí una pregunta para que bueno, esa persona que le guste la digitalización y que diga, quiero que mi empresa dé ese paso de digitalización, pero no sé por dónde empezar, porque nosotros desde la experiencia que tenemos como empresa de digitalización, vemos que hay muchas empresas que aunque por fuera parezcan que están súper digitalizadas, te llevas una sorpresa y dices, ostras, ¿cómo es posible que esta empresa no esté digitalizada? En este caso, tú a esa persona que está escuchando o viéndonos, que no sabe cómo dar ese paso, ¿qué le dirías? ¿Por dónde debe empezar? Mm. Primero, me gustaría un poco sentar las bases, en el sentido de digitalizar. ¿Qué es digitalizar? Y separarlo de lo que es el concepto de automatizar, porque a lo mejor se Ujú. confunden y mucha gente cuando hablas de digitalizar se piensa en automatizar, ¿no? Automatizar es lo que todos tenemos en la cabeza, que sería la línea de montaje de una típica fábrica de coches, donde tenemos los robots que ponen la puerta sola. Eso es automatizar. Esto es algo que viene desde los 90 o incluso antes y no tiene nada que ver con digitalizar, ¿vale? Automatizar sí que es mucho más complejo, requieres mucho más dinero, etcétera. Digitalizar es algo mucho más sencillo. Digitalizar es a raíz de sistemas informáticos que puedas utilizar en tu propio ordenador, en tu móvil, en tu tablet, eh, desarrollar un sistema digital para atacar esos procesos o atacar procesos que sean complejos de manejar internamente en la fábrica. Entonces, por eso digo, es muchísimo más sencillo. Y yo invito, y para los que se necesita muy poco capital, entonces yo invito a cualquier persona que le guste estos sistemas digitales, que trabaje pues, en cualquier tipo de negocio, que identifique cuál es este proceso en el que tienen más problemas, Ujú. que les está generando más fricción quizás dentro de la fábrica o cualquier negocio que sea. Y con poco capital, una de dos. Una, puedes irte a un sistema que ya esté desarrollado o contactas con una startup, contratas una empresa tipo de ella que te pueden desarrollar ese sistema para ti, y para mejorar internamente en cómo funcionas en la fábrica y es que vas a ver los beneficios muy rápido en tu fábrica o en tu negocio. Nuevamente, Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo la verdad que tengo mucho más conocimiento ahora mismo sobre el tema de digitalización
por los consejos que en este caso has dado. A mí me ha resultado de bastante interés. No sé, a ti, John, ¿qué opinas? Va, igualmente. Súper interesante y siempre está más guay además que te cuenten desde dentro, ¿no? Con las penas y las glorias, cómo se vive y qué se aprende en estos procesos. Así que Javi, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y compartir estas lecciones que has aprendido. Nada, gracias a vosotros por pasar este rato y encantado. Invitadme cuando queráis de vuelta.